Creo que eso es una figura que cada uno de nosotros ha tenido o hemos visto en otros. Y también la Escritura nos presenta a un hombre terrenal, en este caso, que también lo llama Padre de los creyentes. Vamos a estar mirando entonces allí el libro de Romanos, capítulo 4, los invito a abrir la palabra en Romanos capítulo 4. Antes de hacer brevemente un repaso de lo que venimos viendo a grandes rasgos, en el libro de Romanos el apóstol Pablo está explicando el Evangelio. Él comienza allí el capítulo 1 diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Capítulo 1, versículo 16. Y inmediatamente comienza a desarrollar el tema de por qué la necesidad del Evangelio, y es la única alternativa y solución que tenemos los seres humanos para resolver el problema del pecado. Y dice que la ira de Dios está revelada contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 18 del capítulo 1. Y esa ira tiene ese efecto de dar una urgencia en cuanto al arrepentimiento y la necesidad de creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Luego también nos dice en el 2:11 que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no juzga con parcialidad, no mira, favorece a uno por sobre el otro por el rostro, no es parcial, Dios es imparcial en su juicio. Y en el 3:9 nos dice que hay una acusación en tal sentido para el hombre natural, tanto sea para los gentiles, es decir, los no judíos, como para los judíos en sí. Y en el 3:20 nos dice que ninguna religión es suficiente como para alcanzar la justicia a los ojos de Dios. Porque si hubiese una religión que fuera la más, por decir de alguna manera, acertada, sería el judaísmo, porque está basada en lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Dios, lo que Dios dio, ni que hablar de otro tipo de religiones, invenciones humanas. Pero aún así dice que en el 3:20, por las obras de la ley, ninguna carne, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y finalmente, y eso lo vimos hace 2 domingos atrás, allí declara en el capítulo 3 lo que es la única justicia, la única posibilidad de justicia, de justificación que tenemos nosotros los seres humanos. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí está señalada y expresada la única justificación que podemos alcanzar los hombres. Pero bueno, si fuera eso nomás, el libro de Romanos se terminaba ahí y ya está. Y sigue, y sigue. Y entonces vamos a ver hoy, y de ahora en más, el efecto de lo que es esta justificación sobre nosotros. Y bueno, comienza entonces allí el capítulo 4, hablando de Abraham. Y dice el 4:1, dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso.
y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuese padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Muy bien. Entonces, en primer lugar, vemos una argumentación del apóstol Pablo con respecto a lo que fue Abraham, aquel fundador del pueblo judío, ¿verdad? Llamado Abraham, fue Abraham, Isaac, Jacob que se le cambió el nombre por Israel, y de allí, bueno, los 12 hijos y las 12 tribus de Israel, y ahí se forma el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces ellos tenían, al día de que se escribió el Nuevo Testamento, y a los días de Jesús también, esto de ese orgullo de decir, nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Y eso se responde, es contestado por Juan el Bautista, allí en Lucas 3:8, le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es Juan el Bautista que le dice a aquellos que tenían esa confianza y le responde de esta manera. Y también el Señor Jesús, en Juan 8:39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ellos decían, como el orgullo nacional y la esperanza de su justicia, nosotros somos los hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué decían eso? Bueno, en lo que es la tradición rabínica de los rabinos de aquel entonces, y quizás también ahora, ellos tomaban, por ejemplo, Génesis 26:5, cuando le habla a Isaac, Dios, y le dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y allí, enseñando con respecto a esto, decían que Abraham era alguien justo, es decir, no necesitaba ningún tipo de conversión. Abraham era totalmente perfecto, libre de pecado, impecable. Abraham era para ellos impecable, ¿no? Y entonces por eso, como ellos eran descendientes por sangre, por naturaleza genética, como que tenían esa justicia propia que les venía por el lado de Abraham. Eso era lo que ellos pensaban. Pero sin embargo acá el apóstol Pablo dice categóricamente que eso no era así. Porque, en primer lugar, se registran en el libro de Génesis que Abraham no era un hombre perfecto. Tenemos un modelo perfecto que es el Señor Jesucristo. Y Él no era terrenal, no era en el sentido de cuando caminó por la tierra, ¿verdad? Él sigue siendo, ¿verdad? Pero cuando caminó por la tierra no era para nada alguien terrenal, sino celestial. Pero Abraham era un hombre común y corriente como nosotros. Dice Génesis 12:13, ahora pues le dice a Sara, a su mujer, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Acá se registra cuando Abraham decía que la esposa mintiera, que dijera que era la hermana y era la esposa en realidad, y por eso allí en Egipto tuvo problemas. Y uno dice, bueno, ¿aprendió del error? No aprendió del error, porque en Génesis capítulo 20 volvió a hacer lo mismo. 22 dice, y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y otra vez tuvo problemas Abraham y Dios, bueno, con gracia y misericordia lo respalda y lo rescata ahí a Sara. Y bueno, Abraham era un hombre pecador, no era impecable, no era alguien justo en el sentido de sin pecado de la palabra, y así nos los presenta la Escritura. Y entonces
esa intención de los judíos de decir, yo tengo la justicia de Abraham, no tenía nada que ver, no era así. Y en el capítulo 3, versículo 27 de Romanos, nos dice que donde pues está la jactancia, queda excluida por cuál ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Y esto para los que decían que, bueno, en el caso de que Abraham fuera alguien justo, en el sentido estricto de la palabra, bueno, no tendría de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque delante de Dios nadie puede jactarse. Y esa jactancia, ese orgullo, ese sentirse que yo tengo algo por el cual me puedo jactar, me puedo enorgullecer delante de Dios, eso termina siendo un obstáculo para llegar a Dios como tenemos que llegar, con humildad. Y por eso es que el apóstol Pablo y Dios a nosotros hace ese énfasis, porque para llegar a Dios es necesario llegar a través del arrepentimiento. Y esa jactancia demora y obstruye el arrepentimiento que es necesario. Entonces, bueno, yendo a lo que es el ejemplo de Abraham y su justicia, la justicia que él alcanzó. Dice allí entonces que lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Contado por justicia. Y esto es una frase preciosa, que también no solamente es, como dice este pasaje, para Abraham, sino también para nosotros. Cuando dice fue contado por, esa palabra acá en griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo en hebreo, entonces en el griego es logizomai y significa contar, calcular o imputar, y tiene la idea de imputar algo a alguien, contar algo por otra cosa. Es decir, viene a ser algo como de contabilidad, ¿verdad? Y la idea es que se le imputa justicia. Dios le toma en cuenta, le pone en su cuenta la justicia por el hecho de haber creído. Por haberle creído a Dios, bueno, Dios le imputa justicia. Y allí en Génesis, porque esto viene de Génesis capítulo 15, les invito a ir a Génesis capítulo 15, porque ese es el momento en el cual Abraham se le dice esto, ¿no? Génesis capítulo 15. Lo que había pasado es que previamente Lot, el sobrino de Abraham, había sido capturado y Abraham lo había liberado. Se había encontrado con ese Melquisedec, rey de Salem, y le había dado los diezmos de todo. Entonces, capítulo 15, versículo 1 de Génesis dice, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo soy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Esto lo decía Abraham por aquella costumbre de la época de que cuando los dueños de la casa no tenían hijos naturales, bueno, un esclavo nacido en la casa podía ser el heredero. Y Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer de él una nación grande, pero no tenía hijos. Y Sara era estéril y era anciana, y él también, dice el libro de Hebreos, que su cuerpo era como muerto, es decir, ya por la edad, ya era como estéril él y ella también, los dos. Entonces, así se sentía. Entonces era como humanamente, era muy difícil que Dios pudiera sacar descendencia de Abraham y de Sara. Esa era la situación. Entonces, allí el versículo 4 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y el versículo 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice, y Abraham creyó en el Señor,
y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Bueno, de ahí la historia sigue, ¿no? Pero ustedes ven que el versículo 6 dice que se le reconoció, se le contó por justicia, y luego inmediatamente él como que duda un poco de lo que Dios le dice, ¿no? Porque le dice, bueno, te voy a dar esta tierra a tu descendencia. Él le pregunta, ¿pero cómo? Es decir, Abraham era un hombre como nosotros, ¿verdad? Pero para ponernos en el lugar, en el contexto, ¿no? Abraham mira ese cielo estrellado, precioso, con todas las estrellas, y podía mirar al cielo y podía bajar los ojos y ver su propia humanidad. Poder ver lo que le pasaba a él, cómo estaba su señora, cómo era prácticamente humanamente imposible que Dios cumpliera lo que él le había prometido. Pero dice que también Romanos 4 que creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Y por eso, como él creyó, como Abraham creyó, el Señor se lo contó por justicia. Precioso esto. Le creyó a Dios. No miró en lo que él sentía, no miró en lo que él veía. Él miró a Dios, miró las estrellas y dijo, Dios es fiel y me lo va a cumplir. No sé cómo va a ser, pero Dios lo cumplirá. Y esa fe le fue contada por justicia. Y es interesante acá que en el hebreo, cuando dice contada por, la palabra del hebreo es algo así como hashab, y el significado es fabricado o tejido. Tejido. Y podemos pensar entonces que al ver esa fe que Dios vio en Abraham, el Señor tejió ese vestido de justicia con el cual vistió a Abraham. Precioso esto. Y también es un ejemplo para nosotros, porque esa misma fe es la que a nosotros se nos cuenta como justicia. Y sigue entonces, volvamos allí a Romanos, no nos fuimos de Romanos, y dice que, versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Y esto pensando en aquellos que, como cualquier religión, porque toda religión es eso, el esfuerzo humano personal de agradar a Dios, de hacer cosas, cumplir ritos, de observar determinadas normas para alcanzar determinado favor de Dios. Y dice que ese tipo de camino, ese tipo de esfuerzo para alcanzar la justicia, no es algo como que Dios lo aplaude, sino al contrario, se le cuenta como una deuda. Es decir, el que vive así tiene la obligación de cumplir vez tras vez la ley de Dios, porque cualquier transgresión entonces es tomada como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no es un salario para bien, sino termina siendo como una carga, una obligación para mal. Ahora, luego dice el 5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y es precioso que diga al impío, porque podría decir al piadoso. Ustedes saben, el impío es aquel que se opone a Dios, que es contrario, antagonista a Dios y a todo lo que es piadoso. Es antagonista, no quiere saber nada de Dios, como recién pensábamos en el ladrón de la cruz. Los dos ladrones de la cruz, impíos, porque obviamente no seguían los preceptos de Dios, no les interesaba, eran ladrones, su vida estaba marcada por el pecado y ellos eran impíos. Ahora, es precioso que diga en Dios que justifica al impío, ni siquiera al pecador, sino, es decir, al peor.
al peor. Y a ese impío contra el cual Dios está airado, como dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado, es decir, enojado, indignado, contra el impío todos los días. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. Se hace este énfasis en que Dios justifica incluso hasta el peor. Y eso también nos llama mucho la atención, porque nosotros nos miramos unos a otros y nos comparamos. Y decimos, bueno, no soy tan malo como fulano. Incluso uno va a la cárcel y habla y dice, bueno, sí, yo robé, pero no soy un asesino, ¿no? Y el asesino dice, bueno, yo soy asesino, pero no soy violador. O sea, cada uno tiene su rango, su categoría, y se siente de una manera justificado, ¿no? Ahora, Dios dice, aquel que justifica al impío. No significa que el impío no necesite arrepentirse y no necesite creer para ser justificado. Obviamente que sí. Cualquier pecador y el impío necesita arrepentirse, necesita creer. Pero Dios es capaz de salvar y de perdonar y de justificar a cualquiera, incluso al más impío de todos los pecadores. Es decir, a cualquiera que vos veas de tus vecinos, de tu familia, de tus compañeros, y vos de repente sentís, pero este casi que no tiene perdón de Dios. Por a veces lo pensamos, lo sentimos así. Bueno, Dios es capaz de justificar incluso al más grande impío, con tal de que se arrepienta y crea. Y en un sentido, nosotros que buscamos a Dios, que somos piadosos, todos los que estamos acá, es porque, buscamos de Dios y buscamos a Dios. Pero sabemos que nuestra justicia no es suficiente. Como dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, en algún momento de nuestra vida nosotros pudimos ser como ese ladrón de la cruz y reconocernos como el impío y arrepentirnos de nuestros pecados. Y claro, es casi incomprensible esto, ¿no? Porque si lo lleváramos a términos humanos, ¿cómo puede ser que alguien que se pone como nuestro enemigo, porque es el impío, ¿no? Se pone en contra de nosotros y nos hace daño, nos causa dolor, nosotros después lo tratamos como a un hijo? O sea, es algo que no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero es lo que Dios hace con nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo y después nos imputa la justicia de su Hijo y nos trata como a hijos. Es lo que Dios hace con nosotros. Maravillosa gracia del Señor, gloria sea a su nombre. Y otro ejemplo que tenemos de esto mismo es el apóstol Pablo, el que escribe estas líneas. En 1 Timoteo 1:16 lo dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Aquel apóstol Pablo que pensaba que seguía el camino de Dios y sin embargo era ni más ni menos que un impío, porque era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un asolador, era el enemigo público número 1 de la iglesia, y ese era el apóstol Pablo. Y a él Dios lo salvó y lo puso como maestro a los gentiles. Y dice que quería mostrar en Pablo mismo, en Saulo de Tarso, un ejemplo para nosotros. Si Dios pudo justificar y perdonar y salvar a un impío como Pablo, como Saulo de Tarso, Dios puede justificarnos a ti y a mí y a cualquiera que le busque con arrepentimiento y con fe. Luego también nos dice, versículo 6 del ejemplo de David, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre
a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto es una referencia al Salmo 32. Salmo 32 que comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y en este salmo, que luego se conecta con la bendición de Abraham, nos hace ver la horrible sensación de la culpa, de haberle fallado a Dios. Sentir la culpa, sentir la pena y que nos lleva al arrepentimiento también, ¿no? Y sentir la maldición que sintió David sobre sí mismo. Pero la bendición de la confesión, porque dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras él estuvo duro y no confesó su pecado, se sentía mal, se sentía lejos de Dios, se sentía culpable. Y eso también nos habla a nosotros de llevar las cuentas cortas con Dios, de no ponernos duros. Justamente la cena es un momento también que nos lleva a eso, nos lleva a recordar el precio que se pagó por nuestra maldad, por nuestro pecado, y reconocer delante de Dios las cosas y quebrantarnos delante de Dios y tomar esa certeza que tenemos. Si nos examinamos a nosotros mismos, no somos juzgados, porque el Señor ya pagó por nuestro pecado. Y la respuesta de Dios es el perdón. El perdón. Y Dios hace refugio y liberación de los perdonados. Qué bueno esto, ¿no? Ahora, versículo 9 de Romanos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Circuncisión, un sinónimo de los judíos. Incircuncisión, un sinónimo de los gentiles, es decir, de los no judíos. Y dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y entonces allí conecta lo que es Abraham y cómo él obtuvo esta señal que le fue dada ahí en Génesis. No lo podemos ver por un tema de tiempo, pero luego de que Abraham responde por fe a lo que Dios le habla, les dada esa señal de la circuncisión como una muestra, como una marca en la carne, en su cuerpo, y todos los judíos después, al 8º día de nacido, los varones son circuncidados, y de esa manera es una señal. Pero justamente el argumento de Pablo es que cuando le dice que le fue contada por justicia, él no estaba todavía circuncidado. Justamente la circuncisión fue posterior y como una señal para esa fe que él tuvo en su corazón antes de haber sido circuncidado. Y la circuncisión viene a ser consecuencia de esa justicia que él alcanzó, de esa justificación que él alcanzó por su fe. Y luego, entonces, la señal esta de la circuncisión no es sustituto, todo lo contrario de lo que es la fe en el corazón. Algo así como nosotros podemos pensar con el tema del bautismo. El tema del bautismo, que es una ordenanza que tenemos nosotros aquí en la iglesia. El Señor Jesús mandó bautizarse, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y
pero no es un sustituto para nada de lo que es la salvación, el bautismo espiritual, es decir, el haber sido salvado a través de la fe. Viene después como una señal pública, un reconocimiento público de la identificación con Cristo. Y dice que entonces Abraham es padre de los creyentes. No dice que es padre de la fe, como muchas veces se escucha, Abraham es el padre de la fe. No es el padre de la fe, es el padre de los creyentes. ¿En qué sentido? Bueno, es un ejemplo a nosotros. Es un ejemplo para nosotros seguir. Y es un ejemplo para los gentiles, es decir, para los no circuncidados, porque fue sacado de un lugar de idolatría, de una familia de idolatría y de una vida de idolatría, allí en Ur de los Caldeos. Él era un idólatra, como todos, pero fue llamado fuera de todo eso. Y nosotros, la iglesia, justamente, somos llamados y sacados fuera. No somos del mundo, aunque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y es el ejemplo porque él escuchó a Dios y no prestó atención tanto a lo que veía, sino que le prestó atención a lo que Dios decía. Y de esa manera Dios vio su corazón, vio la fe en su corazón y se le fue contado por justicia. Y también es el modelo para los judíos, porque por esos pasos de fe con los que él caminó antes incluso de ser circuncidado. Entonces, imitemos esa fe de Abraham. ¿Podemos decir nuestro padre Abraham nosotros en el buen sentido? Sí, porque Abraham es el padre de los creyentes, en ese sentido. Y en el sentido de que Dios nos le reveló todo. Dios nos le reveló que de Jesucristo que iba a morir en la cruz, eso él no lo vio, no tuvo toda esa revelación. Pero a lo que Dios le habló, él se aferró. Él se aferró. De su descendencia, sí, vino Cristo. Podemos pensar, entre todas esas estrellas que él le mostró, la más brillante era el Hijo de Dios, que iba a nacer de su descendencia. El lucero resplandeciente de la mañana que dice Apocalipsis, la estrella de la mañana. Y descansemos entonces en ese don de justicia que Cristo nos ha dado. Y disfrutemos de esta justicia. Disfrutemos. Esa justicia nos ha sido acreditada, nos fue contada por justicia. Cuando tú creíste en Cristo, Dios te imputó, trajo a tu cuenta la justicia de Cristo. Eso es algo para disfrutar, hermano. Eso es algo para valorar, para sentir, para aquilatar en nuestro corazón. También pensar en esto de ese vestido de gala que Dios tejió. Dios nos ha tejido con su justicia. No por lo que nosotros somos o hayamos hecho, sino porque estamos en Cristo, porque su justicia fue hecho nuestra. Y mantengámonos en esta confianza. Pues dice, tengamos firme la confianza del principio. Mantengámonos en esta confianza del principio para poder estar tranquilos. Estamos en Cristo. Y en ese sentido poder hacer como dice Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, estando en Cristo, nuestra vida es agradable a Dios. Y este es el reposo, el descanso para el pueblo de Dios. No es un descanso de quedarse sentado en un sofá, cruzado de brazos sin hacer nada, porque Dios nos manda a servir y a trabajar. Pero Hebreos 4:9 nos dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y sentir esa paz, esa certeza, esa seguridad. Sos agradable a Dios por Cristo. ¿Estás en Cristo? Disfrutalo, hermano. Dios nos llama a disfrutar de esto, a disfrutar de Cristo, de su justicia acreditada a nuestra cuenta. Y eso también nos llama a seguir los pasos de Abraham,
como dice Hebreos 11. Y los invito a leer, para terminar, Hebreos 11:8. Porque también en esta vida tenemos que luchar a veces con las cosas, con el engaño de las riquezas, con las posesiones, los logros que a veces nos enriedan. Y Abraham es un desafío y un ejemplo para nosotros, como padre, para vivir como un peregrino. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Esperás esta ciudad, hermano, la ciudad celestial? Bueno, amén, que así sea, ¿no? Que pueda estar viva esa llama de la esperanza en nuestros corazones y vivir de esa manera, sabiendo que lo que tenemos acá, lo que vemos, tengas posesiones, tengas casa, tengas auto, tengas trabajo, tengas título, está todo bien con eso, incluso familia, esposo, está bien, pero todo eso es de acá. Esperamos la ciudad celestial, esa ciudad que Dios está construyendo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, vivamos como tales. Y regocijándonos en que el Señor nos ha imputado la justicia de Cristo y así de esa manera nos ve. Que Dios nos bendiga.